Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a un podcast más de Angelando Experience. En esta temporada, recuerda, estamos trabajando las heridas de la infancia. Y hoy vamos a hablar de la siguiente herida. Vamos a hablar de la herida de la humillación. Y este episodio lo hemos denominado el peso de la vergüenza y el camino hacia la dignidad. Recuerda que cuando iniciamos la temporada ya dimos una descripción de lo que eran las heridas de la infancia. Si no lo has visto, devuélvete para que entiendas muy bien de qué estamos hablando. Voy a comenzar con algunas frases que posiblemente hemos escuchado que se las dicen a los niños o en su momento posiblemente nuestros padres, nuestros cuidadores, adultos o figuras de autoridad nos las dijeron en algún momento. Frases como: no haces nada bien. Eres tonto, eres tonta. Me haces pasar vergüenza cuando te comportas de esa manera. Deja de comer tanto, estás muy gorda, así nadie te va a querer. Recuerda que para que se genere una herida, estas frases deben repetirse y especialmente decirse en momentos donde el adulto puede estar muy frustrado, muy molesto, donde la emoción es muy fuerte, lo que hace que justamente todos esos componentes lleguen a generar la herida. Cuando hablamos de la herida de la humillación, estamos viendo que se genera justamente porque estas figuras estas figuras de autoridad o estos adultos hacen que el niño sienta o la niña sienta que está siendo humillada, avergonzada o ridiculizada. Porque muchas veces son frases que se dicen en público. Y al decirse en público, por eso viene toda esa sensación emocional que se siente, donde tú ves que el niño o la niña se empiezan a poner rojos, la postura inmediatamente cambia, agacha la cabeza, porque eso se llama vergüenza. Entonces, desde ahí se empieza a sentir. Y más adelante se puede revivir cuando ya estamos en la etapa escolar, ya sea en la primaria, ya sea en el bachillerato, porque posiblemente encontramos profesores que en su afán de corregir no lo saben hacer de la mejor manera y corrigen en público. Por ejemplo, esto es muy fácil, no entiendo cómo tú no lo has podido hacer. A ver, miremos quién se atreve a hacer esto. O muchas veces, ya no se ve tanto, pero posiblemente sí, cuando tenemos a nuestro hijo o nuestra hija en una reunión y no falta el papá o la mamá que quiere parecer muy gracioso y entonces cuenta de pronto alguna anécdota que era de su hijo, pero que a su hijo no le parece muy bonito que la comente y la comenta y genera risa o genera la burla. Ahí estamos ridiculizando. Quizá la intención era, bueno, eso a mí me pareció gracioso y lo vivimos en familia, pero tú te has preguntado si tu hijo lo percibe como algo gracioso, algo como, ay, qué emoción van a contar esa anécdota. ¿Te has preguntado si quizás lo que estás sintiendo es vergüenza cuando tú estás contando ese tipo de cosas? Entonces ahí vuelve nuevamente y se reactiva. ¿Qué ocurre cuando posiblemente tenemos esta herida de la humillación? Pues que aparece como un mecanismo, como una estrategia de defensa, la máscara del masoquista, pero no es la del masoquismo sexual que muchas veces hemos visto. Aquí es un mecanismo donde de manera inconsciente yo ya aprendo como a jugar ese juego de la humillación y la provoco yo mismo porque en el fondo hay una idea y es: me humillo a mí mismo antes de que los demás lo hagan. Por eso decimos, es un poco como voy generando todo eso y se convierte realmente en un mecanismo de defensa. ¿Cómo podemos identificar esta herida en personas adultas? Porque recordemos algo, la herida se genera cuando somos pequeños, pero empezamos a ver todos sus efectos en las relaciones que ya empezamos a tener de adultos y la evidenciamos también en distintos ambientes o distintos contextos, ya sea con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en grupos sociales a los que podamos pertenecer y mucho más fuerte cuando estamos en una relación de pareja. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Primero,
son personas que se caracterizan por una hipersensibilidad marcada. Esto también lo habíamos dicho quizás con otras heridas. Entonces aquí, ¿cómo vamos a identificarlo? Cualquier crítica o comentario que tú me hagas, inmediatamente yo lo voy a sentir como personal, es conmigo. Más adelante voy a contar un caso que estoy atendiendo donde se pueden ver todas estas cosas como juntas. Personas que creen que son salvadores del mundo o juegan el rol de salvar el mundo. ¿Qué significa eso? Voy a cargarme de responsabilidades que no son mías, que son del otro, porque si las cargo e intento solucionar la situación, me voy a sentir útil. Y recuerda que una de las frases que nos pudieron haber dicho es que eres tonto, no lo haces bien. Vergüenza constante. Recuerda que ya dije, la vergüenza quizás todos en algún momento la hemos sentido. Sentimos que la sangre va subiendo, que el corazón late más rápido, que nos queremos esconder y como que tú dices, quiero pasar desapercibido, y entre más quieres pasar desapercibido, más evidente se hace lo que estás sintiendo. Aquí la vergüenza es constante. ¿Ante qué cosas? Ante mis deseos, ante mis sueños, ante mi cuerpo y ante cualquier situación que pueda significar el disfrute de la vida. Y la vergüenza por el cuerpo es algo muy marcado. Y podría uno decir, es que la viven más las mujeres. No. Estoy en este momento atendiendo varios hombres que esta herida de la vergüenza marcada con el aspecto físico juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque además, cuando ya nos lo dijeron y hemos de pronto recibido bullying en el colegio, empieza a marcarse muchísimo más. Hay autosabotaje. Empieza a irme muy bien en las cosas, pero yo tengo una sensación de que no lo merezco. No soy bueno. Y como no soy bueno, voy a empezar a hacer cosas para volver ¿a qué? A lo que yo ya conozco. Porque lo que yo ya conozco lo nado y lo transito más fácilmente que lo nuevo. Dificultad para poner límites. Límites es que tú digas no, no quiero, no estoy interesado. No me nace cualquier no que tú pongas, pero no lo hacemos porque tenemos miedo nuevamente a ser ridiculizados, avergonzados, humillados. Cuidamos en exceso de otros, va asociado con el ser salvador del mundo, pero aquí es el cuidado constante, ¿no? Haz esto, haz lo otro, mejor ponte esto, llévate esto, llama cuando, todo esto. Y luego, cuando no sentimos que hay reciprocidad, entonces decimos, y todo lo que yo hice no te importó. Hay otra situación que podemos evidenciar y es cómo empezamos a permitir constantes faltas de respeto. Porque como yo pienso que eso es normal, pues sencillamente es parte de lo que ha sido mi vida y entonces digo, se da cuenta, es que esto siempre va a pasar, esto es así y es así porque yo soy así. Así es como podemos identificarla. Así que si tú te estás dando cuenta que algunas de estas situaciones las has vivido y posiblemente las estás transitando, ahí es importante que empieces para que hagamos un proceso de sanación. Lo primero, reconocer que eso me está pasando a mí. Yo no puedo hacer un proceso de transformación si primero no acepto que eso me está pasando. Eso es lo primero, aceptar y reconocer. Pero hay otra cosa y en algún momento también lo hablamos en podcasts anteriores y es cómo puedes empezar un proceso de perdón. Y seguramente no lo podrás hacer solo, porque a veces decimos, sí, es que yo ya perdoné. No, es que perdonar es un proceso, implica muchas cosas. Perdonar es entender, primero identificar cómo se generó, cuándo, cómo fue avanzando en las distintas etapas de mi vida, quién lo hizo. Y entender que posiblemente esas personas no lo hicieron con el ánimo de que eso fuera a pasar. Recuerda cuando yo te decía, de pronto tuviste un papá muy chistoso que le parecía simpaticísimo contar la anécdota y nunca preguntó cómo te sentías. Porque seguramente asumió que así como a él le parecía gracioso, a ti también te iba a parecer gracioso.
Bueno, no tuve un padre malintencionado, tuve un padre que no fue cuidadoso, ¿sí? Y es distinto. Entonces, cuando empezamos a mirar eso, va a ser mucho más fácil perdonar. Diferenciar el ser del hacer. Y es que sí, tenemos derecho a cometer errores, pero si yo cometo errores, no me hace a mí una mala persona. Todos tenemos derecho a cometer errores y no por eso ser ridiculizados o avergonzados. Y ahí yo haría un llamado de atención a las figuras de autoridad, especialmente lo que tiene que ver con colegios donde estamos trabajando esta primera infancia, con adolescentes y demás. No se trata de que no llames la atención, se trata de mirar cómo lo vas a hacer. Ojo, no es no hacer, es cómo lo haces. Y es decir, esto que hiciste no está bien y no tú estás mal. Son cosas diferentes. Establecer límites. Recuerda, por favor, establecer límites es un acto de amor propio. Recuperar el placer. Tienes derecho a disfrutar sin culpa. Y cuando yo digo disfrutar sin culpa es porque muchas veces creemos que no lo merecemos, entonces nos negamos a esa posibilidad. Y por último, empezar a recuperar nuestra dignidad, y es entender que yo soy un ser digno de respeto y cuidado. De respeto y cuidado. Pero ese respeto y ese cuidado primero me lo tengo que empezar a dar yo. Ahora, uno puede decir, sí, esto es muy sencillo. No, no es tan sencillo. Nosotros lo hacemos aquí de una manera muy breve, pero es para que te des cuenta que sí se puede hacer. Busca ayuda, busca un buen profesional que te ayude a transitar eso, porque es muy fácil que en el momento en que lo estés transitando se revivan muchas cosas que duelan. Brevemente, un caso que estoy atendiendo, una persona que ya es profesional, tiene varias de estas heridas, pero una que lo ha marcado mucho justamente y que se ha evidenciado ahorita en su contexto laboral es esta herida de la humillación. Doc, ¿qué hago? Yo creo que ya no aguanto más este ambiente, es un ambiente muy pesado, mi horario de salida es a tal hora y si salgo a esa hora estoy siendo juzgado porque ¿por qué no doy más? Y por qué cuando ya vengo trabajando muchas horas. Lo primero que le digo es, di no. O sea, mi hora es esta, salgo a esta hora. ¿Ha empezado a poner límites? Claro, por supuesto, la reacción inmediata, ¿cuál es? Ya no estás dando lo que dabas antes. Ahora entonces hago una reunión yo como jefe y si tú vas a hablar, te ignoro y le doy la palabra a otra persona. Inmediatamente empieza a reactivarse todo lo demás. Y entonces me dice, yo no estoy muy seguro de que esto yo lo pueda seguir haciendo. Fíjate, nuevamente, vuelvo a lo que yo conozco y digo, yo lo merezco, yo no he debido poner el límite, entonces debo seguir haciéndolo. No, síguelo haciendo. Lo vamos a transitar juntos, yo te voy a ayudar. Vas a seguir haciéndolo, vas a encontrar otro trabajo, vas a poder hacer mejor las cosas. Tú vales mucho, pero primero debes convencerte de eso. Y recuerdo que en una intervención le dije, ¿te has preguntado de pronto si tu jefe en algún momento, quizás de niña o de niño, recibió heridas de rechazo? Porque posiblemente está interpretando que cuando tú le pones un límite la rechazas. Con esto quiero decir que muchas veces una cosa es lo que a mí me pasa, pero la reacción que tiene el otro me va a hablar más de las heridas de ese otro que de las mías. Y para cerrar, una película, voy a leer una escena, es una película del año 89, La Sociedad de los Poetas Muertos, de Robin Williams, que además ganó Oscar a un mejor guión original. Esta es una escena que ocurre previo a un desenlace bastante doloroso que tiene un estudiante. Está en la escena donde está uno de los estudiantes hablando con su papá. Entonces le dice el papá, mañana te sacaremos de Walton. Te he inscrito en la Academia Militar Braden. Luego irás a Harvard y serás médico. Le dice su hijo, faltan 10 años para eso. Papá, tienes que entender. ¿Entender qué? Que quieres ser un actor, un payaso. Neil, estamos intentando darte una vida, no una fantasía. He sido un buen hijo. Has sido un hijo mentiroso. No vuelvas a hablarme de lo que sientes mientras vivas bajo mi techo.
¿qué podemos hacer? Pues la tarea acá es recuperar la dignidad y volver a reconocernos, como una persona valiosa, capaz y merecedora de todo respeto. ¿Tarea fácil? No. ¿Tarea que podemos hacer? Sí. ¿Tarea que quién hace? Tú. ¿Cuándo? Ya. En este momento de tu vida. Y por eso te espero en el taller virtual que tenemos mañana, totalmente gratis, solamente diligencia al formato. Te dejamos acá en la descripción. Lo diligencias por correo, te estamos enviando el link de la plataforma de Zoom para que te conectes. Un encuentro maravilloso que hemos denominado volver a elegirnos, volver a elegirme. En este pequeño encuentro vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicios prácticos, vamos a hacer reflexiones contigo y vamos a hacer una meditación guiada para que tú empieces a ocupar tu lugar en el mundo. Y si no te puedes conectar, por favor, entonces te voy a esperar en el encuentro presencial que se llevará a cabo el 21 de marzo. Vamos a seguir trabajando la herida del rechazo. No te lo pierdas. Gracias.